Familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este canal. Bueno, el vídeo de hoy es un vídeo en el cual voy a explicar algo importante sobre la filosofía antigua de cómo se generaba el conocimiento. Os voy a hablar de cómo la medicina china al principio estaba muy vinculada al concepto o a algo que tiene que ver con la mitología y cómo el conocimiento ancestral hoy tiene que ser de alguna manera superado, ¿verdad? Entonces, este vídeo entra dentro de la primera clase del diplomado de análisis de los textos antiguos bajo los conocimientos modernos vinculados a la clínica. Es un diplomado que empieza ahora mismo, ya va a empezar esta semana. El que esté interesado puede ponerse en contacto con nosotros, pues el diplomado también está en online. Las clases son en directo, pero quedan grabadas. Esta primera clase la voy a dar, bueno, no es una clase, esta pequeña introducción la voy a dar en abierto para que la gente en general sepa un poquito cuál es el objetivo, porque esta primera introducción es para abrir la mente y conocer de dónde viene el conocimiento ancestral, qué sesgos tiene y cómo nos puede complicar, porque muchas veces incluso criticamos a los que tienen un pensamiento científico. Entonces, bueno, primer capítulo, primera parte, vamos a hablar de esto y luego ya hablaremos en el diplomado, cada clase será un texto, ¿vale? Un capítulo de un texto. Así que bueno, vamos a ello. Espero os guste, os lo comparto a todos, ¿ok? Si os gusta, poner alguna manita. Y por favor, podéis, con educación, por supuesto, poner cualquier comentario. Y que quiera más información, que conecte conmigo. Soy el profesor Juan Pablo Moltó y es para mí un placer que estéis en esta página dedicada a la acupuntura científica y a la medicina integrativa, en la cual voy a tener el placer de compartir con todos ustedes todos mis trabajos y todo el material que ofrezco a nivel formativo y a nivel escrito. Bueno, familia, pues como hemos estado diciendo en la introducción, va a ser muy importante explicar el por qué nos basamos de alguna manera en estas ideas. Para ello me encantaría explicaros diferentes puntos de vista, sobre todo en los estudios filosóficos y los estudios de la historia, ¿no? Propiamente dicho. Deberíamos de comprender cómo funcionan las sociedades humanas, ¿no? Y la historia, ¿no? A lo largo del tiempo, para entender lo que queremos o lo que quiero explicar, ¿no? Yo siempre digo que hay tres fuerzas fundamentales que de alguna manera rigen el comportamiento social del ser humano. Por un lado está la religión, por otro lado está, el dinero y por otro lado están las sociedades imperiales o el imperialismo. Estas tres fuerzas han hecho que el ser humano pasara de ser un Homo sapiens nómada, ¿no? Y cazador a ser un Homo sapiens que vive en sociedad. De alguna manera, el dinero, aunque nos parezca mentira, nos ha ido uniendo, ¿no? Porque no hay cosa que tanto le interese a un chino, a un argentino, como a un mexicano, o a un español, que el dinero, ¿verdad? Las religiones también han servido para ir unificando a las diferentes sociedades. Y por supuesto, pues los imperios, ¿no? Que se han ido creando, ¿no? Desde los imperios persas, los imperios romanos, los imperios, todos los imperios que han ido a lo largo, ¿no? de la historia, ¿no? Estas tres fuerzas, de alguna forma, han hecho que los seres humanos podamos vivir cada vez más unidos en esto que nosotros llamamos globalización.
sin entrar en debate si esto es bueno o esto es malo, la religión es buena, la religión es mala, el capitalismo es bueno, el comunismo es bueno, ahí no voy a entrar. Pero lo que sí que quiero considerar, para que entendáis el objetivo de este trabajo, de este libro, es que hoy en día se suele considerar la religión como una fuente de discriminación, desacuerdo o incluso desunión, pero en realidad no es eso. La religión ha sido la tercera gran unificadora de la humanidad, junto con el dinero, como hemos dicho, y con los imperios. Puesto que todos los órdenes, ¿no?, y todas las jerarquías sociales son imaginadas, es decir, la religión, el capitalismo o el comunismo o cualquier concepto filosófico no deja de ser una invención creada por la mente humana. Todas estas invenciones por naturaleza son frágiles porque no son reales. Es decir, la gravedad es real. Crea usted o no crea usted en la gravedad, cuando usted coge algo y lo tira, esto cae, ¿verdad? En cambio, esas invenciones teóricas, filosóficas, son frágiles, son constructos mitológicos que el ser humano ha ido creando. Es decir, el comunismo o el capitalismo no deja de ser un mito, al igual que, bueno, pues las religiones, ¿no?, en su totalidad. Las religiones afirman, ¿no?, que nuestras leyes no son el resultado del capricho humano, sino que son ordenadas por un Dios o una mente suprema, una autoridad absoluta. Esto ayuda a situar al menos algunas leyes fundamentales, ¿no?, más allá de la contestación humana, ¿no?, con lo que asegura la estabilidad social. Así que la religión puede definirse como un sistema de normas y valores humanos que se basan en la creencia de un orden suprahumano. Y no hablo de la religión en general, hablo de cualquier religión. Esto hace o implica dos criterios fundamentalmente. El primero, la religión es un sistema entero de normas y valores. Segundo, que está basada en leyes suprahumanas. Es decir, ningún humano se atrevería en la antigüedad a contestar o refutar algo escrito en el testamento, porque evidentemente, ¿quién eres tú? Un simple humano carnal para contestar o refutar una teoría religiosa escrita por un Dios que ha sido revelada de forma misteriosa a un inmortal que se lo ha ido a escribir en un texto. Así que no nos podemos ir en contra de ese conocimiento. Ustedes me podrían preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con la medicina tradicional china? En realidad, si analizamos realmente en profundidad los orígenes de la propia medicina tradicional china, el propio corpus teórico de la propia medicina tradicional china, veremos que tiene algo de religioso o mitológico. Pero cuidadito, no estoy diciendo que la medicina china sea una religión, pero vamos a entender qué quiero decir con esto, porque esto va a ser muy importante para entender el proyecto de la lectura de los textos antiguos desde un concepto moderno, y creo que es el momento de ir plasmándolo, ¿no?, en este sentido. Cuando una persona académica o un profesional, usted o yo o cualquier teórico, intenta explicar algo en un congreso o en cualquier debate, la ciencia está sujeta a la cuestionabilidad. Es decir, nos basamos en la ignorancia, o por lo menos la ciencia lo admite como una fuerza. Es decir, nosotros sabemos que lo que yo digo está sujeto a la crítica y es cuestionable y podría ser en algún momento refutable, ¿no? No como sucede en una religión, que su conocimiento es indiscutible y no se puede ultrajar. Pues todo científico sabe que lo que está exponiendo es susceptible, por supuesto, a la refutación, y por lo tanto debería de demostrar continuamente qué es lo que estoy diciendo. En una religión esto no sucede, pues el conocimiento proviene de un ente superior al ser humano. Es algo que viene más allá del conocimiento de cualquier mortal. Bueno, de hecho, cualquiera que se atreviera a cuestionar podría ser acusado o tachado de hereje, ¿vale? De hecho, yo recuerdo, ¿vale?, algún colega que decía que quién era yo para poder cuestionar los textos de los sabios ancestrales. Su conocimiento era tan extenso que ningún mortal podía entender. Se necesitaba toda una vida
¿vale? Para poder entender una minúscula parte de la medicina china. Era una falta de respeto, por lo tanto, semejante proyecto. Es decir, intentar entender los textos antiguos desde un concepto moderno y ver si hay algo que estaba mal, bien o no sé lo que, pues esto era una especie de faltarle el respeto a nuestra ciencia. Bueno, sin duda, ese pensamiento, desde mi punto de vista, es fundamentalista y nadie pretende faltar el respeto a nada ni a nada. ¿Okay? Espero que a nadie se le bloquee el hígado por ver este vídeo o ver cuáles son las intenciones de nuestro diplomado, que va a ser un diplomado muy profundo en la lectura de los textos muy antiguos y vamos a intentar ver esos textos que querían decir y a la luz de la medicina moderna o de la biología moderna o del conocimiento moderno, la física, cualquier conocimiento actual que nos pueda pues, hacer entender, ¿no? Cuando los antiguos decían de factores patógenos climáticos que nos afectaban, hoy sabemos que son bacterias, virus y hongos, y también sabemos que puntos de acupuntura pueden estimular la respuesta inmunológica natural o adquirida. Y bueno, de todo eso va este texto, ¿no? Este diplomado. Ahora vamos a la medicina tradicional china. ¿Qué pasa? Todos sabemos que es una ciencia que se ha ido construyendo a lo largo de miles y miles de años. Algunos dicen que desde el 2400 a.C., aunque los primeros textos los vamos a tener en el 400, ¿no? El Lin Shu, ¿no? No sabemos muy bien quién lo escribe, ni tampoco sabemos muy bien la época, los autores. Pero bueno, podemos decir que desde una transmisión oral, 2400 años, aunque esto va desde muchísimo más atrás, aunque algunos grandes maestros pongan el día y exactamente la fecha en la cual se inicia la medicina tradicional china. Esto es mentira. La medicina china nadie sabe cuándo empieza, porque es una medicina chamánica. Como todas las medicinas ancestrales vienen de tiempos inmemorables. De hecho, cuando uno estudia medicina tradicional china, se da cuenta que muchos de sus conocimientos tienen que ver con una cultura cazadora nómada, una cazadora, es que no tenía que ver con el conocimiento de una cultura agrícola, ¿no? Era nómada y por eso sabían tanto sobre el clima. Y si hablamos, bueno, el clima o la naturaleza, y si hablamos de cuando eran los nómadas, los cazadores, recolectores, pues evidentemente estamos hablando de más allá del 30.000 antes de Cristo. Por lo tanto, de ahí es donde vienen las medicinas ancestrales que se basan en las leyes naturales, siendo una la medicina china. Evidentemente, luego todo eso se fue escribiendo. Pero ponerle una fecha es ponerle vallas a campo. Todos sabemos que es una ciencia que se ha ido construyendo a lo largo de miles y miles de años con un origen muy antiguo. En ese sentido, hoy sabemos que ese origen fue patrimonio de sus tiempos, evidentemente, pero todos debemos de entender que esos tiempos ya pasaron y que en la actualidad hemos superado esos pensamientos anclados en mentes pasadas. ¿Ok? Me voy a explicar mejor para que no creemos dudas. En los textos antiguos, que son los que vamos a analizar en este trabajo, se habla de que habían 3 Augustos, conocedores de la verdad, que delegaron su conocimiento en algunos textos. Hablaban de dioses o semidioses, por lo tanto, de estos dioses o augustos o emperadores, porque a muchos les gusta llamar emperadores, es de donde se escribieron a fuego los conceptos fundamentales y verdaderos de la medicina tradicional china. En pocas palabras, eran una especie de semidioses que transcribieron ese conocimiento. Por lo tanto, en este sentido, se está generando también una especie de religión, ¿no? Es decir, en la antigüedad, por lo tanto, para validar lo que hacía un acupuntor en tiempos antiguos, solamente tenía que recurrir a los textos, pues estos eran escritos por sabios a los cuales debíamos de venerar. Algo así como un texto bíblico. A nadie en tiempos antiguos se le ocurriría contradecir cualquier palabra escrita en el testamento, pues estas escrituras eran sagradas y estaban emitidas por mentes supremas. Esta invención psicológica del humano ha servido para manipular a miles, por no decir millones de personas a lo largo de la historia. Bueno, por lo tanto, el saber médico era una especie de saber legado por seres supremos, grandes sabios, que nadie debía de cuestionar. De hecho, sabemos que cualquier texto antiguo se le solía añadir el nombre de Huang Di para otorgarle valor o validez académica. Era como, ahora sí, le llamábamos, lo llenábamos de valor
o lo refutamos, lo avalamos, ¿no? Repito, la medicina china yo no la considero una religión, ni mucho menos, pero sí que utilizaron este pensamiento blindado en un conocimiento inaccesible para los seres humanos mundanos. ¿Okay? Por ello, estudian los libros clásicos como si fueran libros sagrados que nadie debería de modificar o ni siquiera plantear sus errores. Pues quienes somos para pensar que en el siglo XXI vamos a ir en contra o contradecir a los sabios augustos, sabios, lo cual nosotros quiénes somos. Bueno, sin la menor duda, el conocimiento ancestral de la medicina china estuvo escrito por grandes sabios, pero en la actualidad se sigue escribiendo por personas que quizás no tengan el título de sabio, pero que sí que tienen un conocimiento ecléptico y están ávidos de la ciencia moderna. Y ahí deberíamos de hablar qué es la ciencia moderna. De todos modos, es lógico también pensar que los sabios de antaño, cuidadito, si eran sabios y hubiesen vivido en nuestra época, también hubieran modificado sus propios textos. ¿No pensáis lo mismo? Además, en los mismos textos hay contraindicaciones, omisiones o errores que leyendo un texto u otro texto no coinciden. Esto sirve para entender cómo toda la ciencia hay que seguir revisándola, supervisándola y que los textos antiguos fueron escritos por seres humanos de piel y hueso y no eran textos que debían de estar escritos a sangre. Algo que ha hecho la ciencia moderna, que quiero compartir con todos ustedes, es que hay tres principios que rigen la ciencia. El primer principio que rige la ciencia es el principio de ignorasmus, ¿vale? Ignorasmus es lo ignoramos, no lo sabemos. El principio de estar dispuestos a admitir nuestra propia ignorancia. La ciencia moderna se basa en el principio latino de ignorasmus. ¿Qué quiere decir? No sabemos. Da por sentado que no lo sabemos todo. E incluso de manera más crítica, acepta que esto que sabemos posiblemente en el futuro esté plagado de errores y tengamos que modificar de alguna manera el contenido. Este primer concepto, desde luego, muchas veces no es entendido por algunos colegas teóricos de la medicina tradicional china, que han llegado a admitir que la medicina china no necesita ninguna revisión, pues está toda escrita y bien demostrada. Sin duda, un prejuicio y una falta a la inteligencia humana. Segundo principio de la ciencia, la centralidad de la observación y de las matemáticas. Es decir, después de haber acumulado después de haber admitido la ignorancia, tenemos que ir acumulando y acumulando nuevos conocimientos. Esos nuevos conocimientos se tienen que basar en observaciones y esas observaciones luego van a ir añadiéndose a teorías generales que tienen que ir completándose con las matemáticas. Aquí hablamos del método científico, la cuantificación, la experimentación, la estadística, ¿no? Es decir, que lo que tú dices luego pueda superar al efecto placebo a través de unas mediciones estadísticas. Y bueno, pues eso es lo que hace la ciencia. Y el tercer paso, la adquisición de nuevos poderes. Es decir, la ciencia no se contenta solamente con crear teorías. Es decir, no solamente vamos a leer los clásicos y decir qué buenos son, sino vamos a leer los clásicos, vamos a añadir conocimiento y desde ese conocimiento vamos a desarrollar nuevos planteos terapéuticos. Bueno, pues es eso lo que busca la ciencia. Por lo tanto, yo creo que la revolución científica no ha sido la revolución del conocimiento, ¿vale? La revolución científica de hace 2 siglos. No, yo creo que ha sido sobre todo la revolución de la ignorancia. Es decir, el gran descubrimiento, desde mi punto de vista, que hizo la ciencia moderna ha sido descubrir que los humanos no sabemos todas las respuestas a las preguntas más importantes. ¿Ok? Así que yo creo que es eso. Las tradiciones premodernas del conocimiento, como el islamismo, el cristianismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, afirman que todo lo que era importante saber acerca del mundo ya era conocido por los grandes dioses, o el único Dios todopoderoso, o los sabios del pasado, como los 3 Augustos. Estos poseían la sabiduría que lo abarca todo.
y nos revelaban en sus escrituras o tradiciones orales. Los mortales comunes y corrientes obtenían el conocimiento solamente profundizando en estos textos que ya habían sido escritos. Hay gente que se pasa toda la vida estudiando la Biblia, otros toda la vida estudiando los libros clásicos, ¿vale? Y a nadie se les ocurriría pensar que la Biblia, el Corán o los textos antiguos fallaran en sus textos y que esos fallos pudieran ser descubiertos por una criatura de carne y hueso. Bueno, este punto es importante porque las antiguas tradiciones del conocimiento solo admitían dos tipos de ignorancia. La primera, un individuo podía ignorar algo importante, entonces lo que tenía que hacer es ir al sabio, el sabio le explicaría lo que ignoraba y no había ninguna necesidad de descubrir algo que nadie sabía todavía. Es decir, si no se había descubierto la gravedad es porque Dios o el sabio no era importante eso, ¿vale? Bueno, segundo, toda una tradición podía ser ignorante de cosas sin importancia. Por definición, todo lo que los grandes dioses o sabios del pasado no se preocuparon en decirnos carecía de importancia. Por lo tanto, si los grandes sabios no hablaban de citoquinas, no hablaban de proteínas y no hablaban de sistema inmunológico adquirido natural o sistema neurovegetativo, es porque carecía de importancia. Había que hablar del chi, yin, yang y canales, porque todo lo demás carecía de importancia. Bueno, por lo tanto, debemos tener claro que estos pensamientos son dogmáticos, mientras que la ciencia no tiene dogma. Sin embargo, posee un núcleo común de métodos, ¿vale?, de investigación, los cuales, ¿vale?, se basa en la recopilación de observación, demostración y todo esto nos lleva al siguiente punto. Bueno, pues yo creo que en la actualidad, en lugar de estudiar antiguas tradiciones, ahora se pone énfasis en las observaciones y en los experimentos. Cuando la observación actual toca frontalmente con una observación antigua, pues tiene que darle más fuerza a lo que se está observando y cuantificando. Ahora, cuidadito, desde luego los físicos que analizan los aspectos de las galaxias distantes, los arqueólogos que analizan una ciudad de bronce o los politólogos que estudian el capitalismo, no desdeñan, ¿vale?, la tradición. Es decir, estudian de la tradición. Debemos de empezar estudiando qué es lo que se hizo y escrito, y que escribieron los antiguos del pasado. Pero desde el primer año de la facultad, a los aspirantes a físicos, a los aspirantes a arqueología y a los aspirantes a politología, se les enseña que su misión es ir más allá de lo que escribieron los antiguos, o no los antiguos, Albert Einstein o Max Weber, es decir, que llegaron a conocer y desarrollar más la teoría. Ese es el objetivo. Por lo tanto, en este mismo pensamiento es en el que se rige este mismo trabajo, o este mismo diplomado. Espero que con la ayuda de todos vosotros en el diplomado, porque este diplomado va a tener, por un lado, vamos a coger un texto antiguo, lo vamos primero a leer, a entender. Vamos a ver varios autores que hablan de este texto y luego vamos a intentar qué conocimiento moderno lo puede avalar. Pues este va a ser básicamente el objetivo, ¿no?, de este trabajo. Así que, bueno, cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla en este mismo canal de YouTube. Y el que esté interesado en este diplomado, pues se ponga en contacto conmigo. Y también aquí está bajo del WhatsApp, del canal, está los datos para informarse. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Ahí estaremos.